Hola, hola, les doy la bienvenida a Interview. Soy John Garavito. Me encuentro con la actriz y dramaturga Conchi de León. ¿Cómo estás, Conchi? Muy bien, buen día. Un gusto poder platicar contigo porque siempre que sabemos de ti es porque hay proyectos muy interesantes, ya sea en el teatro, también en la literatura. Y este texto creo que incluye parte de las dos porque es una obra que escribiste y actúas tú. Por favor, platícanos todo lo que debamos saber acerca de Cachorro de León y esta temporada que inicia en junio en el Teatro Xola. Sí, es un espectáculo autobiográfico. Yo, como sabes, pues soy yucateca y Yucatán tiene el primer lugar en intoxicación por alcohol y es duro ser hija de la estadística. Mi padre fue un hombre que pues fue víctima de de esa enfermedad que es el alcoholismo y eso abría otras puertas como la violencia intrafamiliar, como el abandono temporal o intermitente que de repente estaba, de repente no estaba. Además era chofer por año y se la pasaba viajando y de repente no sabíamos si había desaparecido, si había ido por los cigarros o realmente estaba de viaje. Y de repente aparecía y algunas veces aparecía eh, intoxicado por alcohol y bueno, aquello era... Y es un poco, yo para mí verlo ejercer violencia sobre mi madre fue algo muy complicado porque yo era muy niña y no entendía, y cuando tuve la edad suficiente me distancié de mi padre por esas circunstancias. Sin embargo, como siempre en la vida, no todo es de un solo color, hay matices. Y a mí mi papá me salvó la vida siendo muy niña. También recuerdo haberlo visto salvarle la vida a mi hermana en Las Coloradas cuando se estaba ahogando. Y mi papá era un hombre encantador, con un sentido del humor increíble que le heredamos todas o le aprendimos todas. Y esta obra es como el tramo que recorrí para reconciliarme con mi padre después de habernos distanciado tantos años por su violencia y su alcohol. Y es como un paso de sanación hacia tu propia sangre, con toda esta remembranzas de los tiempos de mi infancia. Mi papá era un gran admirador de Pedro Infante. Nuestra casa en Mérida está a 5 calles de donde vivía Pedro Infante. Como saben, el avión de Pedro Infante cae en Mérida, no tan cerca de mi casa, pero sí en un lugar que ubico perfecto y que cuando pasas está ahí como esta estatua que le ponen en su honor, en su caballo exactamente donde cayó. Y Pedro Infante también se iba a las cantinas a emborrachar y también era encantador en sus películas. Y un poco hay ese juego de que mi papá era Pedro Infante, pero al final nunca fue un padre que hubiera querido ser un héroe, simplemente fue un padre que padecía una enfermedad llamada alcoholismo y al final de sus días pudimos reconciliarnos con él y desearnos lo mejor cada uno. Entonces un poco hacia ahí va la obra, que aunque toca estos temas, vuelvo a decirlo, el humor que mi papá insertó en nosotras está ahí y está mirado todo desde una ironía, desde cierto sentido del humor, porque si no nos ahogamos. Y a mí me gusta que el espectador sí pueda transitar conmigo esos momentos duros, pero también pueda respirar un poco con el humor que nos caracteriza a los yucatecos y a los mexicanos. Conchi, en el proyecto, estamos hablando de Cachorro de León, que inicia temporada cuándo, ubícanos por favor. Solamente va a estar 4 miércoles en el Xola. Comenzamos este 5 de junio, precisamente por el mes del padre. Entonces, si se han distanciado con sus papás, si los perdieron en la pandemia, vénganse a ver la obra. Si han tenido papás o familiares con problemas de alcoholismo, vénganse a ver la obra. Es como acompañémonos en esta sanación colectiva que nos permite el teatro. Claro que además de implicar, sí, en una adicción, digamos, o una enfermedad, también hay personas que tienen una relación especial, particular, incluso distante con sus papás sin haber padecido una situación como esta. Entonces creo que el público es aún más general
para asistir a ver Cachorro de León. Exacto, exacto. Creo que todos en algún momento no entendemos a nuestros padres. A veces, lo digo siempre, nos tenemos que cortar el cordón umbilical a mordidas porque el amor es tan grande y a la vez hemos construido relaciones tan tóxicas, incluso con nuestros padres, que la distancia es importante. La, digamos, el espacio que nos permite el arte, la transformación de una situación a través del arte, nos ayuda mucho. Entonces sí, claro, creo que todos en algún punto que nos hemos distanciado con nuestros papás, y si no, para decir, qué bueno que yo no pasé todo eso y que tuve un padre increíble, 10 de 10, cosa que creo que es difícil porque los misterios entre padres e hijos, madres e hijas apenas comienzan a develarse. Claro, también para quienes están cerca de ser padres o lo planean en su vida para comprender mejor a los padres, para comprender mejor a la humanidad. Exacto, para comprendernos también a nosotros mismos, ¿no? Pareciera que en el teatro se habla del otro, pero hay una pequeña línea en donde también se habla de ti, espectador, que estás ahí presenciando esta confesión. En Cachorro de León, Conchi, haces esta referencia a tu papá interpretando también en algún momento a Pedro Infante. ¿Cómo es el trabajo que vamos a ver tuyo, actoral, interpretativo? No hago ni a mi papá ni a Pedro Infante. Está pues presente Pedro Infante en sus canciones y con alguna imagen de esas míticas que tenemos de él, como las de A Toda Máquina, que andaba en la motocicleta. Y no, realmente es una hija contando como estos quiebres que hubo con la relación con el padre, que también está afectada por la madre, porque también tenemos lealtades. Y eso quizá lo aprendí un poco tarde. La relación de mi papá con mi mamá era responsabilidad de ellos. Y yo, por no fallarle a mi mamá, que fue el centro más importante de mi vida, también me distancié de mi papá. Y esas lealtades nos cuestan caros. Quizás si yo hubiera pensado en él solamente como padre y no como esposo infiel y mala persona, quizá hubiera podido sanar antes esto. Entonces, creo que esas lealtades no siempre son sanas y no siempre son inteligentes. Entonces, bueno, es como un repaso desde el momento que es real, que recibo la llamada de mi hermana donde me dice que se está muriendo mi papá y que se quiere despedir de mí. Yo le digo que pues que no, que se muera, es su problema. Y después pienso, caramba, ¿de veras se va a morir y yo no lo voy a volver a ver y no vamos a sanar esto? De verdad, soy esa mujer fuerte, irrompible, rencorosa, que mi mamá me dijo que tenía que ser para no pasarla tan mal en la vida. Y bueno, voy haciendo como ese recuento a partir de ese momento, tratando de encontrar los buenos momentos con mi papá, cuando tenía 4 años, cuando tenía 7, cuando tenía 8, cuando tenía 11, cuando lo vi golpear a mi mamá, cuando nació mi hermano, y para él, que tenía 4 hijas en ese momento, tener un hijo varón era wow, lo más espectacular del mundo, y como la relación con su hijo nunca fue buena tampoco. Entonces, un poco eso, vamos haciendo ese recorrido hasta que yo llego al hospital a verlo poco antes de que muriera. ¿Has presentado este trabajo en otros escenarios, también desde distintos puntos de aborde para un teatro, hablando un unipersonal, incluso por Zoom, también en como unos apuntes, ¿no? Como un ejercicio también frente al público? Y desde hace ya algunos años, ¿qué es lo que has aprendido de tu propio texto, de ti misma, en este lapso que ha pasado en representarlo, en volver a encontrarte con el texto en una situación y momento distinto? Pues mira, ahorita sí está siendo complicado porque no he hecho esta obra desde que falleció mi mamá. Mi mamá falleció hace 2 años y también la cuestiono y la critico porque se quedó ahí con mi papá, ¿no? Entonces, siento que va a ser una catarsis muy fuerte estar hablando de los dos en completa orfandad, porque cuando todavía hay uno, bueno, ahí está. Pero la muerte de mi mamá fue algo muy complicado para mí, lo sigue siendo,
Y creo que también lo que aprendo es que esas heridas de infancia, ver a tu padre violentar a tu madre, chispas, que recuerdo haberlo visto a los 4 años, tengo 50 y es una herida que me sigue doliendo. Y deseo con todo mi corazón que menos niños tengan que ver a sus madres sometidas bajo la violencia del padre. Si pudiera, muchas veces me preguntan si dejarías el teatro, solo lo dejaría si pudiera trabajar en un instituto de la mujer, en un instituto de equidad de género, y si tuviera que ir de casa en casa a, a, a hacer algo para que menos niños crezcan en medio de la violencia intrafamiliar, perdón, lo haría. Es muy ingenuo decirlo porque sé que tocar la puerta no cambiaría nada. Hay que generar toda una serie de estrategias y posibilidades para que las mujeres puedan salir de la violencia intrafamiliar. Pero esa es mi verdadera utopía y mi verdadero sueño, porque sigue ahí. Ese dolor sigue ahí a pesar de que lo he transitado desde la literatura, desde el teatro, desde la música, desde muchos lugares. Pero bueno, espero que algún día pues logre superarlo, y si no, que me ayuda la idea de pensar que este pensamiento que muchas personas tienen de mi hijo no se da cuenta, mi hija no se da cuenta, está muy chiquita, sí nos damos cuenta, y eso es parte de lo que me importa compartir desde el escenario. Y creo, Conchi, que lo has logrado con creces porque tu trabajo y a través de él has conectado con muchos corazones, con muchas historias, que desde otros proyectos, ya sea la tía Mariela, algunos de los libros que has publicado, que sé que estás preparando en honor a tu madre, el propio Cachorro de León, en esas interpretaciones, funciones que has dado, la gente seguro conecta contigo. Siempre verte en escenario es entrañable, es encontrarnos en alguna manera, en algún rasgo, en una manera en la que tú hablas y te acercas con la gente, nos encontramos y nos conectamos con ese sentimiento que expresas. Ay, muchas gracias. La verdad es que sí tengo la fortuna y me gusta escribir desde un lugar muy cercano y muy cotidiano para mis lectores o para los espectadores. Y sí, desde que hicimos Mestiza Power hemos tenido muy buen diálogo con los espectadores. En El Manantial del Corazón, que es una obra que habla sobre qué pasa con una madre cuando se muere su hijo. En Yucatán tenemos toda una serie de rituales, pero en lo humano, no importa dónde estés, el proceso de la pérdida del hijo es tremendo. Y yo cuando hice El Manantial del Corazón dije, quiero hacer una obra para que las mujeres que perdieron a sus hijos puedan llorar y podamos llorar en colectivo, porque también les dicen, ya supéralo, tienes otros hijos, hazlo por ellos. Y siempre era muy fuerte al final cuando se acercaban señoras a decirnos que estaban liberando ese llanto de 20 años, porque había que seguir, porque tus otros hijos no deberían verte llorar. Y un poco ahí para mí es muy importante esa conexión con los espectadores, y que agradezco infinitamente que luego se acercan a platicar conmigo, a compartir, o me mandan un mensaje en alguna de mis redes para decirme qué había pasado con ellos, y lo agradezco porque también celebro mucho a mis maestros o a mis referentes teatrales que también hicieron eso conmigo con sus obras, y también es una manera de honrarlos, poder escribir desde ese mismo lugar. Cuando yo vi las obras de ellos, no sé, como Perla Schumacher y Malas Palabras, entonces trato siempre de que así sea con los espectadores. Y con Cachorro de León es muy lamentable que muchas personas les tocó vivir esta violencia en la infancia y no saber qué hacer. Me cuentan, se acercan muchos varones, que es diferente. Cuando eres una niña y ves a tu padre ejercer violencia con tu madre, generalmente te paralizas, y los varones tratan de defender a sus madres y se meten ahí y son violentados también. Entonces es otro lugar, y también les da mucha pena hablar de eso porque la masculinidad no permite que tú puedas decir, pues lloré, me lastimaron, mi papá me violentó. Y que me lo escriban y me lo compartan, para mí es algo increíble. Y a veces hay obras que no quiero hacer, pero pienso, bueno, vamos a hacerlo solo 5 funciones más, 4 funciones más, para
pues para volver a abrir el corazón y ver quién se suma. Y creo que Cachorro de León precisamente es una de estas obras que resultan eso, como que abrazan al corazón después de tanto golpe, ¿no? Después de tanto descalificación, de tanto que compartes en ella, y que desde ahí, desde la vulnerabilidad, los espectadores conectamos y nos sentimos parte de esa historia también, como dices, lamentablemente. Sí, justo, es muy fuerte. El viaje con las mujeres es fuerte, pero con los varones también es otro, y bueno, apenas empiezan a develar también este tema de las masculinidades frágiles y que tenemos que dialogar más hombres y mujeres, ¿no? Entonces, sí agradezco mucho cuando van varones. No sé qué pase con estas generaciones, porque todavía no es mi generación. Pedro Infante era ese ídolo. Cuando saco la fotografía, la gente se ríe mucho cuando les digo que les voy a presentar a mi papá y les presento a Pedro Infante. Pero no sé, estas generaciones que para las que seguramente Pedro Infante ya no significa, pero esos ídolos que significaban todo en nuestro país, así han sido nuestros padres en algún momento, significaron todo y los considerábamos perfectos, increíbles, y también se equivocaron en su propia humanidad, y también nosotros como hijos seguramente hicimos muchas cosas mal, pero bueno, es una manera de honrar la memoria de mis dos padres. Así es que todos, todas, todes a darnos cita en Cachorro de León, que ofrecerá funciones los miércoles de junio en el Teatro Xola. Regálense este ejercicio que vemos a través de la interpretación de Conchi León, pero que significa también parte de la vida de muchas personas, cómo ella lo resuelve, y que a veces pudiera también significar una manera, una ayuda, una luz, tal vez un ángulo de cómo podríamos nosotros mismos resolverlo. Así es que regálenselo ustedes mismos, pueden asistir incluso con su papá, sería como un ejercicio increíble para ustedes y pues sí, o sea, porque a veces ni siquiera los papás saben cómo expresar las emociones, ¿no? Y a veces a través de una obra de teatro, la interpretación de la historia de una persona distinta, distante, pero que no significa que sea ajena, termina siendo esa terapia de muchos años. Conchi, te agradezco mucho el tiempo, agradezco siempre tu trabajo, que continúes en ello y que siempre tengas esa intención, inquietud de continuar, de experimentar, de expresar, porque verte en escena de verdad que es un regalo para todos. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, eres sumamente amable, muchísimas gracias, y de verdad los esperamos con muchísimo cariño. Así va a ser, nos encontramos en el Teatro Xola con Cachorro de León, protagonizado, escrito, interpretado por Conchi León. Gracias, Conchi. Gracias, chau, chau. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.